Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Trastienda aquí en esta plataforma hermosa, Latinísima Radio. Espero que estén viendo este ciclo de entrevistas, que las disfruten, que las compartan en la plataforma de Latinísima, también en mi canal de YouTube. Bueno, como saben, los que ya han visto algunos programas de La Trastienda, aquí hay invitados variados, mucha gente del mundo artístico, muchas personalidades del mundo de los medios de comunicación. Y hoy voy a tener a una gran periodista. Está más enfocada en la parte política en estos últimos años, pero bueno, es una personalidad muy interesante. He tenido el placer de trabajar con ella, tenemos una muy buena sintonía. Lo aviso del principio porque se llama Isabel, pero le voy a decir Isa muchas veces. La gran Isabel Cuervo. ¿Cómo estás? Erwin, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy contentísima de estar aquí contigo. Un poco asustada porque me dijiste que vamos a hablar de cosas personales y yo usualmente no hablo de cosas personales, no, así que cuidado. Vamos a hablar de todo un poco. Acuérdate que fui productor tuyo y te cuidé siempre. Entonces sí, voy a seguir cuidándote. Así que no te preocupes. Sí, muchas gracias. No, yo te agradezco de que vengas porque sé que eres una periodista muy seria de investigaciones y estás con tu canal. Ahora nos vas a contar. No andas buscando salir demasiado más de la cuenta, así que bueno, un gusto extra. Periodista es lo que te define, ¿no es la palabra principal o hay otra? Porque ahora hay mucha gente que hace cosas y buscan eufemismos o sinónimos, pero eres periodista. Sí, de hecho, Erwin, siempre he dicho que no me pongan ningún apellido al lado de periodismo, porque soy Isabel Cuervo, periodista, punto, no más. O sea, por supuesto que me he desempeñado como periodista de investigación, ya sabes, en los últimos años especializándome en esto, que es lo que más me apasiona, pero no me gusta eso de periodista colombiana, periodista cubana, periodista de tal cosa o de otro. No, el periodista es una persona que se ha preparado, suponemos, de manera íntegra, en términos pues intelectuales, en términos de bagaje cultural, y podría abordar cualquier tipo de temática. Esa es la idea del periodismo, por lo menos es lo que se enseñaba en la academia en la época en que yo estudié. Antes de volcarte al periodismo tan de lleno, ya desde hace un par de décadas, ¿no? Al principio estabas más involucrada con el cine, ¿puede ser? Sí, ¿Cómo sí. fue? Cuéntame. Tenemos bastante tiempo, así que cuéntame cómo fue eso. ¿En Colombia o no? Sí, no, bueno, en Colombia estudié mi carrera de periodismo, ¿sabes? Okay. Me gradué allí en la Universidad Javeriana, sí, una excelente universidad en su momento, pues era la mejor universidad de Colombia. Allí estudié comunicación social con énfasis en periodismo y luego por esas cuestiones del destino yo me gano una beca para hacer una maestría en dirección de cine y televisión en Cuba. Y pues por supuesto como periodista no iba a perder jamás esa oportunidad de poder ir a conocer lo que era el mundo dentro de Cuba, y es así como yo llego a la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Allí viví todos mis años de estudio de esta especialización y bueno, me especialicé justamente en esto, en dirección de cine y televisión. Cuando estudiaba periodismo pensaba siempre que iba a dedicarme al mundo de la prensa plana, lo que era periódico, prensa plana, escrita, revistas, periódicos y revistas, porque es lo que más me apasionaba en ese momento, que era la escritura. Cuando conozco los, digamos, intríngulis del cine, me enamoro del lenguaje audiovisual y desde entonces vivimos en un eterno enamoramiento. Yo ya no puedo vivir sin pensar en contar historias de manera audiovisual. De hecho, para mí es mucho más fácil poder escribir de manera audiovisual, lo cual, pues, para muchas personas tal vez es muy complejo pensar en términos audiovisuales. A mí se me da muy fácil, lo elaboro muy fácil. De hecho, pienso las historias en formato audiovisual y sí, en los primeros años, por supuesto, realicé mis primeros documentales dentro de Cuba, con una imagen muy crítica sobre la isla. Me tocó un periodo en los años 90 en que se llamó, Fidel Castro lo quiso llamar así, como el periodo especial, y porque era política de
de guerra en tiempos de paz. A mí me tocó retratar ese momento histórico, o fue lo que decidí hacer en su momento, y bueno, comenzaron mis primeros problemas, digamos, con respecto a lo que es el punto de vista o la visión mía en torno a la realidad, porque siempre he sido muy crítica y muy de denuncia. Me parece que esa conjugación del arte audiovisual, el arte cinematográfico con el periodismo confluye en el género que a mí más me gusta, que es el género documental. Y el género documental también confluye con lo que ha venido a ser el desarrollo de mi carrera en los últimos años, que es el periodismo de investigación, la denuncia. El que tenga que caer, que caiga. ¿Hay disponible algún material del que hayas hecho a nivel de documental? Sí, claro. ¿Cuál que hay? Claro, tengo, por ejemplo, pues ahora yo ya tengo mi canal de YouTube. Allí he ido subiendo bastante material. ¿Hay documentales ahí? Sí, hay documentales, sobre todo los que hice en los últimos años, porque los primeros años yo filmé en película cinematográfica. Entonces, el proceso de digitalización y de allí subirlo, pues es como otra historia, ¿no? Okay. Pero lo que he filmado en los últimos años, sobre todo en los Estados Unidos, que son series documentales en género periodístico de investigación, uno de ellos del cual me siento muy orgullosa, pues que fue merecedor de un premio Emmy. También todo eso está en mi canal de YouTube para que la gente lo pueda ver, que lleva mi mismo nombre. Voy a hacer la cuña, Isabel Cuervo. ¿Y tienes previsto, estás trabajando en alguno, vas a hacer alguno pronto? Porque tú eres muy inquieta, entonces... Siempre, Erwin, yo siempre tengo documentales sobre la mesa, es decir, las temáticas las voy anotando por orden, digamos, de surgimiento de lo que yo pienso que es una necesidad social, porque para mí es muy importante confluir el periodismo con la responsabilidad social, y voy anotando mis temáticas y voy elaborándolas. Yo escribo de la misma manera que leo. Yo leo paralelamente varios libros a la vez, escribo varios proyectos a la vez, gestiono varios, digamos, proyectos y formas de diversificar mi carrera a la vez. Así tengo yo como medio dividido el cerebro. No sé por qué, esa es mi forma de trabajar. Así que sí, en el momento tengo 2 proyectos documentales ya totalmente escritos que quiero que vean la luz. Estoy seleccionando productores ejecutivos, inversionistas, gente que se quiera comprometer con lo que es denuncia periodística. Pero mis temas son grosos, son serios, son complicados, conllevan, repito, denuncia. Entonces es complicado que conseguir ese financiamiento. ¿Qué títulos tienen los...? Bueno, uno de ellos se titula ¿Dónde están? ¿Y dónde están los niños? Oh, gracias. Sí. Lo vas a... ¿Y dónde están los niños? Por supuesto, sí, Erwin, por supuesto, sí. Primicia para la trastienda. Sí. Uno de ellos se titula ¿Y dónde están los niños?, al cual llevo dedicándole, pues, digamos que el último año o más, año y medio tal vez, de trabajo investigativo. ¿De qué trata? De los niños desaparecidos dentro de los Estados Unidos, algo que fue considerado hace más de 2 años una teoría de conspiración, pero yo confirmé que no era una teoría de conspiración, sino que era una tristísima realidad. Levanté una de las fuentes más importantes que se ha podido, digamos, sacar a la luz, que fue una informante que localicé dentro del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, porque ella me explicó cómo era el engranaje y cómo toda esta gran ola de migrantes que venían hacia los Estados Unidos durante la era Biden y entraban por miles y millones de indocumentados, entraban muchos niños solos, abro y cierro comillas, pero como periodista que ha estado también cubriendo múltiples veces esa frontera, yo sé perfectamente que estos niños no llegan solos, que esto es una operación muy bien, digamos, concatenada de tráfico humano, tráfico infantil, con fines de explotación, no solamente laboral, sino también explotación sexual de estos niños, no solamente en el largo trayecto de recorrido con 6, 7 fronteras que se pasan hasta llegar a Estados Unidos, sino también que continuaba dentro de los Estados Unidos. Yo ya lo había, digamos que perfilado hace muchos años atrás con otro reportaje investigativo, pero había que darle como el punto de conexión con lo que se vivió en ese boom de tráfico humano durante la época de, lastimosamente, toda la era de Joe Biden.
¿Desaparecen quiere decir que murieron o se esfumaron o están con otra identidad? ¿Qué significa que desaparecen? Desaparecen significa, hay varias acepciones allí que podríamos utilizar, porque muchos de estos niños se sabe que han sido entregados a personas que no son ni siquiera familiares ni personas conocidas de esos niños. Fueron entregadas por el Departamento de Salud, que era quien coordinaba la entrega de esos niños que llegaban solos a los Estados Unidos. O sea que están en manos de traficantes de menores. Y muchos de ellos también están desaparecidos porque cuando llegaban a los albergues, pues esos niños no llevaban el debido proceso ni siquiera de entrega para ningún familiar y, como te repito, tampoco para confirmar que se le entregaban a ninguna persona conocida de ese menor. ¿Y el otro libro? El otro documental, el otro proyecto documental, sí, total secreto, porque está en un proceso, en este momento, en un interín importante de firma digamos, de conexión con un inversionista. Entonces debo guardar silencio por ahora, pero si no se afana, va para la luz para poder ir consiguiendo recursos y financiamiento para terminarlos como Dios manda, en buen formato digital, y poder pues sacarlos a la luz pública, en recorrido en festivales de cine, en recorridos por el mundo, porque es importante que la gente sepa que pues qué es lo que está ocurriendo en términos factuales periodísticos aquí. Me gusta poner un poco en contexto, ¿no? Isabel es muy conocida porque lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos y trabajando en medios de comunicación, y ha trabajado con la élite desde Cristina Saralegui, ha escrito para el diario El Tiempo, Telemundo, etcétera. Pero bueno, actualmente quiero poner en contexto esto, que Isabel es como una figura del periodismo conservador. No sé si ella me va a discutir este término ahora, del conservador. Lo ha dejado entrever un poco que no le gustaba para nada la política de Biden, y por supuesto que vamos a meternos ahora en el tema de Trump. ¿Eres trumpista? No, para nada, y siempre lo he dicho, y tampoco digamos, ese adjetivo de conservadora tampoco, porque pienso que un periodista, vuelvo y repito lo que te dije al inicio de la entrevista, un periodista es un periodista, sencillamente. Por supuesto que tenemos lineamientos ideológicos, políticos, personales, pero nunca los comparto en términos abiertos. Es decir, no digo vote por tal persona, o yo soy una periodista conservadora porque usted debe pensar así, apoyar los partidos conservadores. No necesariamente, sencillamente voy analizando el contexto sociopolítico en que se desenvuelve determinado país, y en los últimos años, podría decirse, digamos, en lo que viene de este siglo, me he ido acercando un poco más hacia lo que es el periodismo de opinión, ya culminando pues con abiertamente declararme periodista de opinión desde el 2020. Entonces puedo hablar libremente, puedo decir, estoy ejerciendo el periodismo de opinión y usted me sigue a su propio riesgo. Así se los digo siempre, ese es mi eslogan, porque por supuesto no estoy para decir lo que la gente quiere escuchar, estoy para decir lo que reflejan mis indagaciones sobre la realidad y lo que en mi capacidad crítica, analítica y con la mejor intención y digamos, la más buena fe que pueda existir, pues me lleva al análisis de la realidad y lo comparto. Es decir, ejerzo valga la redundancia, el ejercicio más peligroso de la actualidad, que es decir lo que piensas. Peligroso y estresante, ¿no? Yo admiro eso, Isabel, porque a mí siempre me ha gustado la política, pero no me gusta mucho discutir de política en la vida personal, ni tampoco hacer periodismo de político. Por algo he estado mucho más inclinado al mundo del entretenimiento. Pero lo que te quería, en base a eso, quería preguntarte, hay mucha pasión, ¿no? Y mucha ira también en la política, en el continente que sea, el país que sea. ¿Cómo sobrellevas tú eso? Te lo pregunto a ti, como podría preguntárselo a otros amigos periodistas que tienen que ver más con la política? ¿Cómo sobrellevan ese estrés y la rabia que hay a veces alrededor de la política? Sí, es verdad, y es muy fuerte
porque la carga emocional es muy dura. Bueno, yo trabajo diariamente en mi paz mental, digámoslo así, y soy una persona muy espiritual. Entonces yo trabajo mucho en eso. Yo todos los días, digamos que hago trabajo de mental, psicológico, físico y espiritual para poder sostenerme en lo que me gusta, porque es que yo llegué a la política, digamos que porque el mundo del periodismo me llevó a ella. Yo no elegí ser periodista de investigación y de género político, yo no elegí llegar allí. Yo desde pollita, cuando comencé mis primeros pinitos en el periodismo, en el diario El País de Cali, que es la ciudad donde yo nací, yo pues estaba fogueándome con periodistas muy rankeados, que sabían perfectamente lo que estaba haciendo. Yo apenas acababa de salir de la universidad y el jefe de redacción me dijo, bueno, si usted quiere ser periodista, pues vaya, cúrtase y para la calle a cubrir muertos, eso es lo que hay en este país. Y lastimosamente Colombia es así. Colombia es un país supremamente peligroso y esos fueron mis primeros años de periodismo, cubriendo guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo, todos los bandidos, incluidos los políticos, porque me mandaban después también, me mudé a la capital, me mudé a Bogotá, y entonces también me mandaban a cubrir Congreso. Y yo decía, yo cubro todos los bandidos, porque yo cubro guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo y políticos. Y a todos me parecía muy curioso poder seguirlos, indagar sobre ellos y revelar siempre información que no se le decía a la gente. Entonces, en esa manera, por ejemplo, los primeros años también recobré, digamos, una notoriedad, porque eran muy pocas las mujeres que se dedicaban al cubrimiento de la guerra en Colombia. Esa época, ahora se dice fácil, pero en esa época Sí. ¿Recuerdas alguna anécdota, algún episodio, algún personaje que te haya impresionado de esos primeros años tuyos como periodista en Colombia? Ay, no, todos. Pero algo. Me tocó cubrir mucho narcotráfico, entonces por ejemplo, yo tenía mis dateadores y mis fuentes. Eras de Cali. En ese momento en Cali, sí. No es que era del cartel de Cali, sino tenía que ver con... No, claro. Un dato importante, sí. Porque claro, el cartel... Conocías más el movimiento ese. El movimiento estaba en Cali, el cartel de Cali, funcionando tenía en vilo toda la sociedad, las bombas, los secuestros, era terrible. ¿Y qué recuerdas? Entonces recuerdo mucho, sí, yo que todavía sigo manejando las mismas técnicas, por ejemplo, de dateadores, de fuentes, de la misma manera, claro, ya más pulidas a lo largo de los años, son muchos años haciendo periodismo, pero por ejemplo, yo llegaba primero que la policía a los allanamientos de las propiedades de los narcos. Yo ya sabía dónde iba a haber allanamientos, yo ya sabía hacia dónde se iba a mover el operativo de control de la policía. Entonces eso me acuerdo mucho, ese tipo de cobertura de narcotráfico, porque era muy riesgoso y mi pobre familia sufría mucho y era muy, muy curioso porque yo nunca he sentido miedo en las coberturas, tal vez por eso hoy me dedico también al periodismo de investigación y de denuncia, porque es difícil que me puedan amedrentar. Entonces, si no tienes miedo, quiero que me hagas una evaluación de lo que ha sido el gobierno de Trump hasta ahora, este segundo mandato. No, pero mucho menos miedo de Trump, por supuesto, no. Tú sabes que estuve muy de acuerdo y lo dije y lo expuse públicamente en mis análisis y en mis opiniones críticas, tanto en mi canal como en otras invitaciones a entrevistas que me hacían, que me parecían muy bien las propuestas, muchas de las propuestas de Trump, con otras no coincido, pero sabía que era muy importante, por ejemplo, salir del gobierno demócrata, entre muchas comillas, porque ya el Partido Demócrata no es lo que era el partido aquí hace muchos años atrás, pero estamos hablando de décadas, no estamos hablando de 10 años atrás, estamos hablando de una degeneración del Partido Demócrata, digamos, de lo que fue hace 50 años atrás, estamos hablando de eso. Entonces, se ha venido degenerando y como bien sabemos que aquí hay una... ¿No estabas contenta tú con no, el pero Partido en absoluto, porque primero que todo son responsables de todo lo que es adoctrinamiento,
psicológico dentro de los Estados Unidos y posicionamiento de lo que es pura doctrina globalista dentro de los Estados Unidos. Estos son temáticas que yo trabajo comúnmente, sobre todo después de que investigué el famoso personaje de George Soros en el 2018 y fui sometida a una investigación federal, sufrí toda una persecución por parte del Departamento de Estado. Entonces me llevó a decir, bueno, si yo misma estoy viviendo esto, si he sido censurada por sencillamente hacer un trabajo periodístico, si me han llevado a una investigación federal, si estoy viviendo esta persecución dentro de los Estados Unidos, pues aquí lo que hay que hacer es, al contrario, no agachar la cabeza, ni arrodillarse, ni amedrentarse, sino investigar por qué a una simple periodista le pasa y le ocurre todo esto. Esto fue en el año 2020, ¿no? 2018. En 2020 lo recuerdas porque en 2020 fue cuando logró mi abogado que me quitaran la mordaza que me tenían. Yo no podía hablar del caso, sin embargo, los principales medios hegemónicos, todos me publicaban con nombre, apellido, con fotografía, video, a cuerpo entero, con el famoso reportaje diciendo que yo era una antisemita porque había denunciado los nexos ocultos de este personaje, George Soros, no solo en el mundo, como todo el mundo lo conoce en Europa, sino que yo destapé lo que eran los nexos de George Soros en Latinoamérica, con filiales, es decir, con relaciones filiales con medios hegemónicos de comunicación, medios no hegemónicos, sino financiados por su órgano de financiamiento, que es la Open Society Foundations, y con grupos narcocriminales en esa triada que es Cuba, Colombia y Venezuela. Pero en el 2018 estaba Trump. ¿Igualmente te pasó esto? Sí, exactamente. Esa pregunta es supremamente interesante, Erwin, y me alegro que no se te pase porque muchos periodistas muy agudos no la hacen. Y es muy importante que lo sepan que yo como empleada federal, yo trabajaba como empleada federal para la Mesa de Informaciones para Latinoamérica y estábamos, por supuesto, ya en 2018 bajo la primera presidencia de Donald Trump, pero resulta que hay posiciones que son appointee, es decir, seleccionadas por el presidente, y que cuando entra un nuevo presidente deben entregar su carta de renuncia para que el nuevo presidente nombre a los que decide poner allí. Bueno, muchos en el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, en los diferentes ministerios en los Estados Unidos o secretarías en los Estados Unidos no entregaron esa carta de renuncia. Entre ellos, pues, fue el director de USAGM. Y entonces yo estaba el país bajo Donald Trump, y podría estar, digamos que de acuerdo toda esa ala conservadora o el ala trumpista con esa denuncia que yo realicé en ese momento, podría beneficiarles incluso para sus intereses de desarrollo político, pero yo estaba bajo un ala absolutamente no liberal, porque el Partido Demócrata no libera nada. El Partido Demócrata representa la mayor opresión y supresión de información real verificada bajo el estigma de que es teorías de comunicación, digamos, teorías de desinformación o conspiraciones. Se supone que Soros es un millonario que apoya a la izquierda en el mundo, sintetizándolo al extremo. ¿Quién es Soros? George Soros es uno. Y después tenés que seguir con la evaluación del gobierno de Trump, no te me escapes. No. Pero brevemente. Nada. George Soros es un multimillonario húngaro-estadounidense, ya pasado los 90 años. El hombre está ya muy mayor, pero ahora todo su poderío lo tiene el hijo Alex Soros, para que se entienda bien. Y no es un filántropo que financia causas de izquierda, ni financia solamente el Partido Demócrata. De hecho, lo he repetido varias veces, George Soros financia a quien le convenga para sus intenciones de manipulación, de deconstrucción y nueva construcción de los países. Esto es muy largo y muy complicado, sí. Por eso he tenido que hacer muchos programas, muchas investigaciones que las he ido alojando en mi canal de YouTube, para que la gente entienda, primero, qué es el globalismo, segundo, por qué alguien que se califica como filántropo, que no es un filántropo, sino que es un injerencista de las naciones,
porque él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha manifestado en entrevistas a lo largo de la vida, porque le interesa dañar países, destruir países, y la respuesta sencilla sería porque le interesa reconstruirlos bajo su propio punto de vista. De hecho, en la Open Society Foundations, que es su superfundación filantrópica, que trabaja además con dinero de los impuestos de los estadounidenses, y yo fui la primera periodista en denunciar eso cuando dijeron también que eran teorías de la conspiración. Ya salió a la luz evidencia, documentación bajo este gobierno de Donald Trump con Elon Musk en ese departamento que él dirigía. Salió toda esta documentación que yo en su momento, 5 años atrás, encontré, denuncié, revisé y dije, un momento, estas organizaciones filantrópicas de George Soros reciben dinero de los estadounidenses, y eso es una bomba en términos periodísticos, porque quiere decir que el filántropo hace el bien en el mundo con el dinero de los impuestos de los estadounidenses. Bueno, como Isabel dice, es un tema muy complejo. Pueden, ahora con la facilidad que hay para acceder a la información, pueden buscar en las redes o en internet, poner Isabel Cuervo, George Soros, y ahí se van a enterar de las investigaciones de Isabel, el caso que la ocupó en su momento. Isabel, quedan un par de minutos. ¿Me quedaste debiendo algo? Ok, brevemente, quedan 2 minutos. Y tú ves ahí el reloj, quedan 2 minutos. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del gobierno de Trump? No te puedes pasar de 2 minutos. Ay, qué difícil está eso. Bueno, lo que más me gusta es que nos libramos del avance del globalismo dentro de los Estados Unidos, en que hay defensa de la familia, de la propiedad, de la libertad y sobre todo de los niños. Y lo que menos me gusta es que se han firmado muchas órdenes ejecutivas, ya perdí la cuenta, son más de una centena de órdenes ejecutivas firmadas por parte de Donald Trump, todas muy positivas en términos de reconstrucción de país, en poner a los estadounidenses primero, a los Estados Unidos primero, pero todo no puede quedar en firmas de órdenes ejecutivas. Hay que ejecutar y ejecutar bien. Lo que menos me gusta de esta administración es la persecución a los inmigrantes que no tienen por qué estar siendo apresados, ni perseguidos, ni amedrentados, porque aunque hayan entrado de manera irregular, ilegal a los Estados Unidos, muchos de ellos tienen incluso su número tributario para pagar impuestos y se han portado bien, han contribuido al país, han ayudado a la construcción de las ciudades, de los condados, del país en general, y esperan una amnistía, y no hay derecho que persigan a los criminales como de la misma manera persigan a cualquier indocumentado. Hay que saber discernir, y si se va a hacer una liberación, digamos, del país de toda esta gran invasión de 5 a 7 millones, según los números de control fronterizo de inmigrantes que entraron bajo Biden, bueno, que se saquen los delincuentes de forma correcta, respetando sus derechos también civiles y derechos humanos, y no se persiga a quienes han construido país aquí. Se trabaje en una ley bipartidista en donde se beneficie a esa cantidad de inmigrantes como tú y como yo y como tantos miles que venimos aquí a construir país. Que no se equivoquen, que todo el mundo no es delincuente. Bueno, Isabel, muchas gracias por tus palabras y habernos visitado aquí en Latinísima Radio. Te dejé con la adrenalina ahí, pero ya se nos terminó el tiempo. Feliz de que me hayas dado una muestra más de amistad, y bueno, nos seguiremos viendo. Síganla en YouTube, y un último mensaje corto, que te sigan, ¿no?, en las redes. Bueno, sí, me encuentran por todas las redes sociales por mi nombre, Isabel Cuervo, y por supuesto a su propio riesgo. Gracias, Erwin. Gracias a ti. Y bueno, gracias a ustedes. Será hasta la próxima.